pues un estado metabólico eutiroideo en la mayoría de las personas. Ese crecimiento de esa glándula entonces trata de compensar esa deficiencia de yodo que va a generar que las células empiecen a aumentar en número y en tamaño. Si el trastorno, pues, inherente va a ser grave, puede ser, por ejemplo, en un caso que exista un defecto congénito de la biosíntesis o deficiencia endémica, pues, del yodo, como dijimos, la respuesta compensatoria puede, pues, ser inadecuada en esta glándula tiroides y aparece un hipotiroidismo en un bocio. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de haber crecido en demasía la glándula tiroides para tratar de compensar la formación de hormonas T3 y T4 con estimulación de lo que es el yodo, pues no lo hace y se genera un hipotiroidismo. El aumento del tamaño de la tiroides pues, es proporcional al grado y a la duración de la deficiencia. Cuanto más tiempo y más deficiencia exista de las hormonas tiroideas, esa glándula va a empezar a ir aumentando de tamaño a proporciones pues conmensurables, que a simple vista uno puede darse cuenta que la glándula tiroides está aumentada. De modo que muchos pacientes cuando acuden a la consulta, cuando prácticamente ya no pueden ellos ocultar, pues con la camisa o con una chalina, pues ese crecimiento glandular y así está la consulta. Muchas veces las, el crecimiento vamos a nosotros clasificar en dos tipos. Uno que va a ser de tipo difuso, en el cual toda la glándula, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, su istmo, pues van a crecer, o denominar bozo nodular, puede ser focal o multifocal. En el primer caso, cuando hablamos de un bocio no tóxico difuso, que lo clasificamos como simple, vean que toda la glándula ha crecido sin formación de una estructura nodular. Se emplea pues entonces el término de bocio coloideo porque cuando cortamos la glándula tiroides vamos a evidenciar cómo sus folículos tiroideos, que si ustedes recuerdan desde el punto de vista histológico, va a estar caracterizado por un epitelio cúbico simple, en cuya parte interna encontramos el coloide, y pues todas las estructuras foliculares tienen el mismo tamaño y las mismas dimensiones. Pero si comparamos con este bocio coloideo, muchas de ellas han crecido, son irregulares, pleomórficos, y pues en la misma glándula encontramos entonces varias estructuras que no son similares. Entonces los folículos aumentados de tamaño, sin duda, pues van a contener mayor cantidad de coloide y por dentro ustedes recordarán que está la tiroglobulina, que es el elemento fundamental para que a partir del cual se genere pues la T3 y la T4. Entonces, vamos a clasificar también este bocio no tóxico difuso como endémico y esporádico. Decimos endémico porque en algunas partes, como en nuestro país, hay zonas geográficas en las que el territorio, el agua y los alimentos del cual se nutren las personas tienen una baja concentración de yodo. En Sucre, en una provincia llamada Ravelo, hay pues esta posibilidad en el cual el yodo del agua y de la tierra es absorbido por una plantita que se llama berro, que extrae el yodo del agua y de la tierra, de modo que cuando consumen esa agua y pues plantan sus alimentos en esas tierras, esas personas van a tener un crecimiento desarrollado de su glándula tiroides. Y es así que cuando llegaban a Sucre, pues se las notaba porque tenían su crecimiento exagerado de su glándula tiroides. Hechas las investigaciones, esa plantita absorbía el 100% del yodo que estaba en el agua potable de esa zona y del territorio también de esa zona. Entonces, el territorio
endémico se utiliza pues este término de endémico se utiliza cuando es más del 3% de la población de una determinada zona, como en este caso Ravelo, que lo estoy comentando, pues para determinar si estamos frente a un bocio o no. Ahí más o menos el 50% yo me atrevería a decir que tenía crecimiento de su glándula tiroides. También van a ser frecuentes, sin duda, en aquellas zonas montañosas como acá en Bolivia, en la zona de los Andes y en el Himalaya, en las que pues la deficiencia de yodo es muy extensa y muy manifiesta. Sin embargo, debemos recordar que el bocio difuso y multinodular se va a caracterizar por trastornos en la síntesis de hormonas tiroideas, que incrementan sin duda pues la compensación de la TSH sérica, generando una hipertrofia y hiperplasia de las células foliculares tiroideas, o sea, un aumento del tamaño y un aumento del número de las células, y el aumento del tamaño de la glándula tiroides en última instancia. Entonces, ante la ausencia del yodo en la glándula tiroides, disminuye pues, la síntesis de las hormonas tiroideas y van a provocar ese efecto compensador que mencionamos, creando un TSH elevado, formándose una hipertrofia y hiperplasia de la glándula tiroides. Sin embargo, el aumento del aporte complementario de yodo al consumir atún, camarones, o finalmente, pues hoy en día la sal que contiene grandes cantidades de yodo podían tener esa posibilidad de sustitución, al igual que las algas marinas, el salmón y las ostras que tienen naturalmente grandes cantidades de yodo. Entonces, la frecuencia y la magnitud del bocio endémico sin duda han ido disminuyendo en todo el mundo y también en el nuestro, en Ravelo. La última vez que asistí a esa población fue hace un par de años atrás, el 2019, antes de la pandemia, pues ya eran muy pocas personas que tenían todavía bocio, seguramente porque han empezado a consumir alimentos que ya tienen yodo y especialmente la sal iodada. Actualmente, 200 millones siguen en riesgo de deficiencia intensa de yodo en todo el mundo, incluido obviamente en nuestro país. Sin embargo, muchas sustancias inherentes en la síntesis de la hormona tiroidea, como vamos a ver, algún grupo de verduras van a ser consideradas como bociógenos, o sea, que van a estimular el crecimiento de la glándula tiroides, como ser el coliflor, que seguramente muchos conocen, Bruselas, nabos y la mandioca. Entonces, si consumimos estos productos, vamos a hacer de que nuestra glándula tiroides en la síntesis de hormonas tiroideas esté pues alterada. Si hablamos de la mandioca, las poblaciones nativas que consumen esta raíz tienen un alto porcentaje de tener pues bocia, ya que este tubérculo, esta raíz, contiene pues un cianosinato que va a inhibir el transporte del yodo dentro de la tiroides, especialmente pues en su metabolismo. Cuando hablamos de la otra posibilidad de que se esté generando pues un bocio esporádico, o sea, ya no endémico, sino simplemente en algunas personas o algún grupo de personas, menos del 10%, como dijimos. Entonces, tiene pues una sorprendente predilección por las mujeres y una incidencia máxima en la pubertad e incluso en inicio de la edad adulta. Va a tener sin duda distintas causas, como el consumo de algún tipo de sustancias inherentes en la síntesis de hormonas tiroideas que acabamos de mencionar, especialmente esas verduras. Pero puede existir también que se presente bocio causado por algún defecto enzimático hereditario que interfiere pues en la síntesis de las hormonas tiroideas, con transmisión sin duda de un tipo autosómico recesivo. Y a este tipo de pacientes muchas veces se los denomina como dismorfogénico. Entonces, no obstante, pues la mayoría de los pacientes se desconoce la causa del bocio esporádico, ya que no existe ninguna explicación del crecimiento de la tiroides, a pesar de que no consumen los alimentos bociógenos y a pesar de que no viven en alguna zona endémica y en el cual pues se presenta su crecimiento tiroideo. Cuando vemos esas glándulas y
hacemos su sección, prácticamente podemos nosotros ver de que está homogéneo, pero la coloración cambia a un aspecto más amarillento y pues dependiendo de la evolución hay dos fases, una en la cual vamos a encontrar una hiperplasia y otra en una fase de involución coloidea. En la fase hiperplásica va a existir un aumento del tamaño difuso y simétrico de la glándula, de modo que toda la glándula en su lóbulo derecho, izquierdo y séptimo están aumentados de tamaño. Y pues obviamente su peso va a estar en unos 100 a 150 gramos, considerando que más o menos mide unos 15, pesa unos 15 o 20 gramos aproximadamente, desde el punto de vista normal. Si hacemos un corte de las estructuras foliculares, vamos a ver que van a estar tapizadas por células epiteliales cilíndricas, cuyos núcleos, como ustedes saben, son basales, que es el indicativo para determinar un grupo de tipo epitelial, porque si son centrales van a ser cúbicas y si son apicales en relación a su lumen o luz o el coloide, pues van a ser planas. En este caso, si ustedes ven, sus núcleos están ubicados a nivel basal y por consiguiente su grupo celular se los va a denominar como cilíndricas. Estas estructuras foliculares son irregulares y pues como ven tienen proyecciones hacia la parte interna o hacia la luz o lo que es el coloide, simulando o pareciéndose a lo que se presenta en la enfermedad de Graves. La acumulación del coloide no es uniforme en toda la glándula y algunos folículos están muy distendidos y otros muy poco distendidos y pequeñitos. Si después aumenta el yodo en la dieta, disminuye pues la demanda de las hormonas tiroideas en estas dos posibilidades, tanto en la demanda como en el aumento del yodo en la dieta, el epitelio folicular estimulado va a empezar a involucionar y se origina una glándula aumentada de tamaño con abundante coloide, vamos a denominar nosotros como bocio coloideo. Si vemos la glándula tiroides en su conjunto, la superficie glandular, pues cuando se hace el corte, suele ser de color marrón, con una coloración característica o sui generis de aspecto vítreo y translúcido. Si hacemos el corte histológico, el epitelio folicular pues va a ser plano o cúbico, porque si existe abundancia cantidad de coloide, durante este periodo involutivo va a presentar esa posibilidad. Entonces, si nosotros vemos, las células epiteliales ya no son cilíndricas como al principio mencionábamos, ya no son cúbicas, sino son planas, ya que sus núcleos están ubicados a nivel apical. ¿Qué características clínicas podemos encontrar pues, en este tipo de pacientes? En la inmensa mayoría, como les comentaba, va a existir pues, un estado tiroideo normal o eutiroideo, porque al crecer la glándula está compensando sin duda esa deficiencia de yodo que se está presentando. Por tanto, las manifestaciones clínicas están relacionadas principalmente por este aumento de tamaño de la glándula tiroides, que nosotros la denominamos efecto de masa. Entonces, el aumento del tamaño de la glándula tiroides va a ser compensatorio. Si vemos la T3 y la T4 van a ser normales. En cambio, la TSH suele estar sin duda pues elevados en algún rango superior de lo normal, como cabe de esperar pues en alguna persona que tiene una tiroides normal o el tiroideo. Sin embargo, en la infancia, el bocio dishormonógeno causado por el defecto biosintético congénito de no producir esta posibilidad de generar hormonas, puede generar, como ustedes pueden ver, un cretinismo. Cuando hablamos de la otra posibilidad de crecimiento de la glándula tiroides denominado multinodular, pues acá vamos a encontrar episodios repetitivos de hiperplasia e involución, lo que genera un aumento de la glándula tiroides ya no uniforme, sino de forma irregular, generando varios
nódulos dentro de la glándula tiroides. Casi todos los bóceos simples de larga evolución se van a convertir, pues sin duda, a la larga, pues en este tipo de posibilidad. Este bóceo multinodular produce el aumento del tamaño de la glándula tiroides, pues hay que considerar la posibilidad de no confundirse con algún tipo de neoplasia, que puede ser benigna como el adenoma o puede ser pues carcinoma. Entonces, cuando describimos este bóceo multinodular, estamos hablando también sin duda de algún tipo de forma esporádico y endémico, porque se va a originar, como sabemos, sobre todo en algunos pacientes que ya tienen un bóceo simple. Entonces, si hablamos de la proporción mujer-hombre, se va a presentar más en mujeres y afecta a personas mayores en etapas se puede haber complicación tardía. Dentro de la patogenia de este bóceo multinodular, sin duda, pues hay que referirnos al hecho de que va a existir estímulos exógenos o externos que pueden ser, pues, como las hormonas tróficas, y si algunas de las células del folículo tiroideo tienen una ventana de crecimiento, quizás por algún tipo de anomalía genética intrínseca, similares a los que hablamos en los adenomas, o vamos a hablar en los adenomas, pueden originar clones de células proliferantes que hace que ciertas partes de la glándula tiroides en forma separada empiecen a crecer. Por eso se denomina multinodular. Esto puede dar lugar, pues, sin duda, al principio, a un nódulo cuyo crecimiento continuo es autónomo, sin estímulo de crecimiento, una vez que se ha generado esa posibilidad. Entonces, en consonancia con este concepto, en el mismo bóceo multinodular coexisten nódulos policlonales y monoclonales. Si hablamos de los monoclonales, que ha surgido pues por una adquisición de una amplia gama estructural alterada genética que favorece este crecimiento, que el aumento del tamaño va a ir proporcionalmente en función a ese tipo de funcionalidad. Si hacemos un corte de ese nódulo o nódulos, vamos a encontrar hiperplasia folicular irregular, la generación de nuevos folículos y el acúmulo pues, de coloide producen pues, sobrecarga física con ruptura de muchos de estas estructuras foliculares, de modo que confluyen y se hacen irregulares, pueden generar hemorragias, pueden producir fibrosis y ocasionalmente sobre esas fibrosis puede existir depósito de calcio. Entonces va a haber una calcificación de la estructura fibrótica de la glándula tiroides. Las fibrosis forman pues nódulos que pueden pues acentuarse por el entremado estromal previo de la glándula tiroides per se. En la morfología, este bóceo multinodular de la glándula tiroides va a presentar un aumento de tamaño de forma irregular, asimétrica y pues con varios nódulos, como pueden evidenciar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nódulos prácticamente sobre esa glándula que ha crecido, que puede llegar incluso en extremos a pesar unos 2.000 gramos. El tipo de aumento del tamaño pues es impredecible y puede afectar en algunos pacientes a estructuras pues más allá de su estructura anatómica, desde el punto de vista lateral o inferior. Y en este caso, como ven, está comprometiendo la tráquea y está comprometiendo el esófago, comprimiéndolos y sin duda generando sintomatología al respecto. De modo que en algún tipo de pacientes el crecimiento por detrás del esternón hace de que esta glándula tiroides pues sea intratorácico y lo vamos a denominar como bóceo bajo. En algunas ocasiones, pues la mayor parte del bóceo se va a localizar
por detrás de la tráquea, por detrás del esófago, mientras que en otras predomina un solo nódulo. En algunos ese nódulo puede crecer tanto que puede pues comprimir fácilmente hasta estructuras anatómicas. Si nosotros cortamos esa glándula crecida, vamos a ver de que es irregular, va a contener gran cantidad pues de contenido coloide, de aspecto gelatinoso, marrón, y las lesiones antiguas, como en este caso de acá, van a presentar hemorragia, fibrosis, y dijimos que puede tener también eventualmente calcificaciones. Y sin duda, pues los cambios quísticos que se pueden presentar en esta glándula. Al microscopio se observan pues folículos con abundante cantidad de coloide tapizados por un epitelio plano, simple, inactivo y zonas de hiperplasia folicular. De modo que estos cambios van a estar acompañados por estructuras degenerativas relacionadas con el estrés físico. Entonces, si nosotros vemos los folículos tiroideos, han crecido, han aumentado de tamaño y su epitelio, que normalmente era cúbico, simple, pues se hace plano, simple, por el crecimiento de esta estructura que contiene tiroglobulina. En contraste con las neoplasias foliculares, que es del que debemos diferenciar, existe pues una cápsula muy prominente. Y en el caso de las neoplasias foliculares, cuando hablamos de un cáncer, por ejemplo, esa cápsula que estamos viendo acá microscópicamente tiene que estar rota e invadida por los folículos tiroideos. Ese es el indicativo histológico fideligno de que estamos frente a un carcinoma folicular de tiroides. Entonces, como ustedes entenderán, va a ser el diagnóstico de un cáncer de tipo folicular. Tenemos que evaluar toda la periferia de la glándula en cuanto a esta estructura capsular para poder hacer un diagnóstico. De modo que en una punción con aguja fina, como vamos a ver, o eventualmente en una biopsia por congelación, si vemos alteración estructural de los folículos tiroideos, no nos podemos animar a decir que estamos frente a un carcinoma de tiroides de tipo folicular, por el cual se posterga el estudio histológico a diferido, de modo que en la parafina, después de realizar todo el corte, todo el mapeo de la glándula tiroides, podemos recién emitir un diagnóstico con estas características. En la clínica, los signos pues, clínicos predominantes de este bocio multinodular son la causa de un efecto, como dijimos en el anterior caso, de masa, porque ha crecido, pero con varias estructuras nodulares. Además del defecto estético, sin duda, obvio, pues el bocio puede causar obstrucción de las vías respiratorias, ya que compromete la tráquea, y de la vía digestiva, ya que compromete pues el esófago. Y no nos olvidemos que en el cuello también pues existen vasos sanguíneos grandes, que si por algún motivo estos van a ser interrumpidos u obstruidos, estaríamos hablando de un síndrome de la vena cava superior. Entonces, la mayoría de los pacientes son eutiroideos y tienen pues un hipertiroidismo subclínico, identificado solo por las concentraciones bajas de TSH, aunque en la mayoría considerablemente puede aparecer un nódulo autónomo en un bocio de larga evolución, va a producir pues hipertiroidismo, ejemplo, bocio multinodular tóxico. Este trastorno denominado síndrome de Plummer no se asocia pues a esoftalmía, infiltración en la piel, como se presenta en la enfermedad de Graves que explicamos en la anterior clase. Se calcula que estos nódulos autónomos son pues de repercusión clínica, aparecen en el 10% de los bocios multinodulares durante un periodo de 10 años. Lo que sí hay que controlar es que la incidencia de cáncer en un bocio multinodular de larga evolución pues es bajísimo, menos del 5%, pero no es nula. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún momento este bocio multinodular va a experimentar cambios bruscos, de modo que hay que controlar
de que no aumente de tamaño bruscamente, ni tampoco pues genere algún tipo de alteración sintomatológica adyacente, como en el caso de una ronquera. Los nódulos dominantes en un bocio multinodular pueden presentarse pues como nódulo tiroideo solitario, simulando una neoplasia tiroidea, y una gamografía con radioyodo muestra pues la captación, como pueden ver, de forma irregular, incluyendo un nódulo autónomo al cual se lo denomina ocasionalmente como caliente, compatible con la afección difusa del parénquima y una mezcla de nódulos hiperplásicos en involución. Si nosotros puncionamos con aguja fina esta estructura nodular, podemos permitirnos distinguir pues una hiperplasia folicular de una neoplasia tiroidea. Si hablamos entonces de una hiperplasia folicular, como pueden ver, vamos a encontrar estructuras celulares monomórficas, parecidas unas a otras, con núcleos redondos u ovalados, que no presentan pues algún tipo de alteración estructural, morfológico y típico de lo que son el cáncer de tiroides, que es pues con núcleos vacíos, con vidrio esmerilado, con hendiduras que vamos a ir desarrollando en su debido momento. Entonces, si hablamos ya de lo que son neoplasias de la tiroides y nos olvidamos del crecimiento de la glándula en sí, vamos a recordar de que el nódulo tiroideo solitario va a presentar una tumefacción delimitada, palpable dentro de la glándula tiroides normal. La incidencia pues, de estos nódulos solitarios palpables en la población adulta, como dijimos, oscila entre 1 al 10%, aunque es bastante más alta en regiones donde va a existir sin duda pues, un bocio endémico, que dijimos que más del 10% de esa población tenga la posibilidad de tener bocio. Estos nódulos solitarios son 4 veces más frecuentes en la mujer que en el hombre, de modo que el sexo es fundamental cuando estemos llenando la historia clínica para poderla anotar y registrar. La incidencia de los nódulos tiroideos aumenta pues sin duda con la edad, de modo que es otro dato fundamental en la historia clínica. Cuanto más mayores sean, más es la probabilidad de que esa glándula que presente ese nódulo sea pues de tipo neoplásico. Desde la perspectiva clínica, entonces, la posibilidad de una neoplasia maligna es una preocupación pues seria, sin duda, para las personas que ya tienen el diagnóstico de algún tipo de nódulo tiroideo. De modo que se hace la pregunta, ¿será que es cáncer o será que se ha transformado? Y el control riguroso de ese tipo de lesión se hace pues inminente. Entonces, la inmensa mayoría de los nódulos tiroideos solitarios corresponden pues a lesiones no neoplásicas localizadas. Un nódulo dominante en un bocio multinodular generalmente puede tratarse de algún tipo de quiste o estaríamos hablando de algún foco de tiroiditis. Y dentro de estas hemos hablado, si ustedes recuerdan, la de Hashimoto, hemos hablado de Kerbain, de Riddles o la linfocítica. Puede ser una de esas posibilidades. Entonces, si nosotros recordamos a las neoplasias benignas, también debemos recordar, pues, a los adenomas foliculares. Los adenomas foliculares son aquellas que tienen estructuras foliculares pequeñas, diminutas, pero siempre, como ven, encapsuladas, de modo que no debe sobrepasar esta cápsula e invadir la estructura normal tiroidea, porque si no estaríamos hablando de un cáncer de tiroides de tipo folicular. La proporción neoplásica benigna maligna va a ser casi de 10 a 1, aunque menos del 1% de los nódulos tiroideos solitarios son malignos. Entonces, pero existe la posibilidad de que estemos frente a una neoplasia maligna. 15.000 nuevos casos de carcinoma por año aparecen pues en Estados Unidos. Por fortuna, la mayoría de estos cánceres son poco agresivos. Más del 90% de estos cánceres en estos pacientes dan una sobrevida más o menos de 20 años después del diagnóstico.
Va a existir pues algunos criterios clínicos que van a aportar información sobre la naturaleza de ese nódulo que estamos viendo en nuestros pacientes. Hay que considerar entonces, desde un punto de vista general, que cuando son solitarios van a ser sospechosos de neoplasia. Cuando se presenten algunos pacientes jóvenes, lo propio, y cuando se presenta en hombres, tiende entonces a ser más probabilidades de que sean neoplásicos que no neoplásicos. Cuando hablamos del antecedente de una radioterapia que se ha logrado realizar sin duda a nivel de la cabeza y el cuello, van a aumentar pues el riesgo de la incidencia de cáncer de tiroides, porque hasta hace una década aproximadamente las radioterapias en cuello y cabeza eran disparar a toda la cabeza y todo el cuello. Hoy en día la radioterapia está cuadriculada, de modo que se puede medir en milímetros o centímetros, pues la zona que va a ser irradiada. De modo que hoy en día este riesgo de incidencia de cáncer de tiroides pues se ha reducido a la mínima expresión. Otro criterio clínico es la presencia de nódulos funcionantes que captan, como dijimos, yodo radioactivo en los estudios de imagen. A estos se los denomina como nódulos calientes y tienen pues bastante más probabilidad de ser benignos que malignos propiamente dicho. Entonces, las tendencias y las estadísticas generales tienen escasa relevancia y en la evaluación de un paciente en el que el reconocimiento inmediato de una neoplasia maligna o maligna en este caso puede pues salvar la vida. De modo que es fundamental ante la evidencia de un crecimiento único e irregular de uno de los lobos tiroideos, pues se haga una revisión exhaustiva de la glándula clínicamente para ya ir sospechando de esta posibilidad. De modo que vayamos al siguiente paso y nivel en el cual si clínicamente sospechamos de esa posibilidad, pues vamos a realizar una punción aspiración con aguja fina, siempre guiados, como pueden ver, por imagen. No podemos sacar un líquido de una punción tiroidea sin evidenciar dónde estamos funcionando. No puede ser a ciegas. De modo que este estudio lo hace un profesional con la especialidad en imagenología con subespecialidad en punción con aguja fina. De modo que pues estaríamos garantizando la obtención precisa de la lesión con este procedimiento. De modo que los falsos negativos se reduzcan a la mínima expresión de menos de 2 o menos de 1%, debido a que pues esta va a determinar en forma concluyente la naturaleza de esa alteración estructural tiroidea. Una vez que se ha obtenido la muestra bajo imagen, pasamos pues a un estudio histológico, de modo que al hacer el extendido de esa muestra citológica y después de teñirla, vemos al microscopio para poder confirmar esa naturaleza, si es de aspecto benigno o pues si es de aspecto maligno. De modo que vamos a emitir un resultado, como dijimos en alguna oportunidad, pues de rastreo, de screening o de sospecha, porque ningún estudio citológico hoy en día de cualquier parte de nuestro cuerpo es diagnóstico. La única forma de diagnosticar es el siguiente procedimiento que se llama resección quirúrgica. Esta resección quirúrgica, pues, va a determinar de que esa muestra que se está operando es benigna o maligna. Mandan al laboratorio de anatomía patológica y en el lapso más o menos de unos 10 o 15 minutos después de hacer el procedimiento de la muestra quirúrgica, que se llama biopsia por congelación, emitimos pues un diagnóstico, decirles si es benigno o maligno. Y si es maligno, tratar de ya identificar en ese procedimiento si se va a tratar de alguna de las variantes de carcinoma, papilar, folicular, medular, como vamos a ver. De modo que ya el clínico tiene una idea exacta de que si es benigno o maligna esa lesión tiroidea. Salvo que dijimos que se trate de una lesión folicular, ya que nosotros debemos evaluar la cápsula
De modo que un cortecito, imposible poder ver pues todo el perímetro de la causa de esa lesión. De modo que se les dice a los cirujanos que es benigno por el momento, ya que hay alteración estructural funcional y estructural morfológica de la glándula tiroides, mostrándonos una imagen de tipo folicular, y se pasa a diferido. De modo que dentro de 7 días aproximadamente, después de haber hecho todo el mapeo de la glándula en cuanto a la estructura alterada y sus cápsulas, pues se podrá emitir si es benigno o es maligno. Entonces, las neoplasias tiroideas vamos a clasificarlas como benignas y estaríamos hablando de los adenomas foliculares, y malignas, y vean acá este parámetro, que es el carcinoma folicular, que debemos diferenciar. La diferencia es la invasión capsular, la ruptura de esa cápsula, para decir carcinoma. Si está completa la cápsula, va a ser adenoma. Entonces, por eso necesitamos hacer un estudio diferido y no emitir un diagnóstico pues en la congelación, salvo de decir lesión folicular y pare de contar. En el estudio de parafina, las lesiones malignas van a ser clasificadas como papilares, como foliculares, medulares y anaplásicos. Y vamos a ir desarrollando tanto las benignas como las malignas. Bien, veo que ya estamos casi al límite de nuestro tiempo, 8:45, de modo que no quisiera cortar la presentación de estas neoplasias porque necesito que hagan la comparación de las benignas con las malignas, especialmente con esta que es la de tipo folicular, y entendamos con más profundidad pues lo que acabo de mencionarles simplemente como introducción. Entonces estaríamos pasando clases el día lunes hablando de cáncer, perdón, de lesiones benignas y malignas de tiroides y paratiroides. Y para el día miércoles próximo estaríamos hablando de páncreas y de glándula suprarrenal. Y con eso concluiríamos la presentación de neoplasias endócrinas.